Y efectivamente lo que tenemos por delante es prácticamente 3 horas, un poquito menos ya, para discutir y para aprender, probablemente yo más que de todos vosotros y todas vosotras que al revés. Y la verdad es que cuando hablamos de contratación temporal y de la reforma, pues todos son dudas. Entonces, bueno, yo voy a plantear dudas, voy a plantear hipótesis de trabajo y voy a dar muchas veces mi punto de vista, que es un punto de vista que a veces va a intentar plantear más problemas que afirmaciones, pero también esos problemas nos deben poner en guardia cuando tenemos por delante la labor importante de negociar un convenio colectivo. Dicho lo cual, como primera afirmación, cuando hay una reforma laboral y cuando hay una reforma laboral de calado como es esta, a quienes nos dedicamos al análisis jurídico se nos plantea un doble problema. El menos importante, que es el de aprender la reforma, y el más importante, que es desaprender lo que teníamos aprendido en relación con las legislaciones anteriores. Porque hay una cosa que me gustaría transmitir casi como primera idea, ¿no? Los que ya peinamos canas y tenemos una trayectoria prolongada en el estudio jurídico laboral, tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios que vienen de la mano de cómo se han ido aplicando, cómo se han ido interpretando las distintas reformas. Y esta mochila, que es valiosa porque nos permite apostar por cómo van a ser soluciones futuras, es también una mochila, insisto, prejuiciosa, en el sentido de que muchas de las afirmaciones que hacemos son producto de nuestra trayectoria histórica. Tercera afirmación previa. Esta reforma es importantísima. Y yo no voy ahora a hablar de sus virtudes porque han sido suficientemente reflejadas, pero sí que quiero expresar la profunda vocación afirmada por las partes sociales, y cuando hablo de las partes sociales, por supuesto, en este caso, permítaseme hacer hincapié en COE y en CEPIME, la profunda voluntad expresada de cambiar de paradigma. España no puede ser nunca más el talón de Aquiles de Europa en porcentajes de contratación temporal. Permitidme, para empezar, casi una confesión. Hace unos cuantos meses estaba reunido yo con el presidente de Asempleo. Asempleo es la asociación profesional de las empresas de trabajo temporal, y me decía algo que es que delata la realidad cuando viene del presidente de Asempleo. Decía: Jaime, vamos a plasmar la hipótesis totalmente compartida por todos de que en España el 60% de la contratación temporal es fraudulenta. Bueno, esto dicho en un foro sindical como es el que estamos hoy, es casi una obviedad de decirlo. Pero no es tanta obviedad decir que el presidente de Asempleo, sin ningún empacho, afirma que el 60% de la contratación que hay en este país es fraudulenta. Bien, lo digo esto porque el canal interpretativo que debemos hacer de toda esta legislación debe ser un canal interpretativo coherente con la finalidad expresada de luchar contra la temporalidad y de situarnos en los umbrales más europeos, que deberían estar como mucho en torno al 10 o al 11% de temporalidad, si no por debajo de. Y no sé si en este momento podéis ver ya el PowerPoint, lo podéis ver, ¿verdad? Este PowerPoint, que es sintético y es cutre, está a vuestra disposición, ¿eh? El que lo quiera, lo mando a la federación y ya está. Pero bueno, me parece que aquí están condensadas las ideas fundamentales, como veis, en apenas 19 páginas de lo que voy a decir en este rato. Y os sugiero una mecánica de funcionamiento que puede ser la siguiente: ir por bloques, ¿no? Ir por bloques y después de cada bloque abrir un pequeño diálogo. Es decir,
a lo primero que me voy a referir, evidentemente, es a los principios generales y a los 2 contratos por circunstancias de la producción. Entonces yo sugiero que después de esto, que me va a llevar aproximadamente media hora, podamos abrir debate. Si os parece mal, me contradecís, pero yo creo que puede ser más interesante que yo hable casi 2 horas y que luego pues haya un debate que sería más estéril. ¿Os parece bien que lo haga así, vale? Si no, me lo decís en chat y ya está, no hay ningún problema. Que de lo que se trata es de que aprendamos recíprocamente. Bueno, estructura general de lo que tendría que decir hoy. Bueno, pues la estructura general pasa por algo que en principio es aparentemente muy simbólico, pero que luego tiene importancia. La presunción de contrato indefinido. Esto tiene su gracia, porque el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que es del que vamos a hablar hoy, decía que los contratos pueden ser temporales o indefinidos. Esto lo decía desde hace bastantes años, desde una reforma laboral muy importante que hubo, que los viejos del lugar recordamos, en el año 1994. Hasta entonces se decía que el contrato se presume por tiempo indefinido. Bien, esa presunción desapareció, repito, 28 años atrás, y ahora se recupera con un valor simbólico que sin duda merecerá ser algo más que valor simbólico, pero que dejo apuntado para el debate. Segunda cuestión, muy importante, derogación del contrato de obra. La derogación del contrato de obra es algo que desde luego supone un antes y un después, porque estadísticamente generaba un porcentaje altísimo de la contratación temporal que habíamos. Tercer asunto, diría también desaparición del contrato eventual por acumulación de tareas o circunstancias del mercado, pero me vais a permitir que diga más bien transformación del contrato eventual en un contrato que se llama por circunstancias de la producción. Y este contrato es aparentemente seguidista con el contrato eventual, pero tiene una lógica propia diferenciada del tradicional. Cuarto, y esto nos va a dar que discutir también, incremento de las exigencias para encadenar contratos temporales. O por decirlo en otras palabras, mayores limitaciones en el encadenamiento de contratos temporales, que creo que así queda la expresión más precisa. Quinto, establecimiento de un contrato indefinido específico en el sector de la construcción. Bueno, soy perfectamente consciente de que construcción no está en esa federación, pero creo que no estaría de más que le echáramos un pequeño vistazo, porque a veces algunas de los convenios colectivos que afectan a la Federación de Industria, pues evidentemente también quisieron emular el contrato fijo de obra del sector de la construcción. Sexto, modificación muy intensa y yo diría muy agresiva del contrato fijo discontinuo. Esto va a ser sin duda uno de los platos fuertes de la discusión de hoy en día. Perdón, la que vamos a mantener hoy. Séptimo, regulación parcialmente novedosa del contrato formativo. No lo he incluido en el PowerPoint, sobre todo porque tengo la noción de que el tiempo está muy justo. Pero en todo caso no voy a eludir el debate de el contrato formativo que aglutina los anteriores contratos para la formación y el aprendizaje de un lado y el contrato en prácticas del otro. Y último, octavo, endurecimiento del régimen sancionador en unos términos que me da la impresión de que en el año 2022 y en el año 2023 el pleito más habitual, a poco que funcione la inspección de trabajo, va a ser la impugnación de una sanción por parte de la empresa que le haya impuesto la autoridad laboral previa acta de infracción de la inspección de trabajo
por incumplimiento de la normativa sobre contratos temporales. Bien, esta es, repito, el cuadro, la primera aproximación general que nos permite hablar del menú. Si en el menú parece que falta algún plato, me lo decís e intento subsanarlo, por supuesto, ¿no? Bien, dicho lo cual, vamos a empezar por el contrato por circunstancias de la producción. Este contrato contiene una serie de ingredientes, por así decirlo, y voy a intentar leer lo menos posible el artículo 15, pero alguna vez va a ser inevitable. Insisto que este nuevo contrato parte de una serie de especificaciones necesarias en el contrato. Lo pongo en cursiva porque es una reproducción literal. Deben constar en la forma de contrato, entre otras menciones, que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Y pongo aquí subrayado, probablemente estas referencias tendrán carácter constitutivo. Cuando digo que tendrán carácter constitutivo, lo que quiero decir es que va a ser muy difícil sustentar el amparo en este contrato cuando las referencias sean incorrectas en los términos del artículo 15.3. O por expresarlo con más claridad, sería indefinido el contrato en el cual no queden suficientemente expresadas las menciones a la causa habilitante del contrato, a las circunstancias concretas, no genéricas, que la justifican y a su conexión con la duración prevista. O por decirlo en otras palabras, las tan escuetas explicaciones que hay en los formularios de contratos actualmente en torno a los contratos eventuales del todavía vigente contrato del artículo 15.1b de la anterior redacción del precepto van a ser insuficientes. Insisto, el contrato debe contener una especificación suficiente sobre estos extremos. Y lo digo de una forma muy enfática e insisto en esta idea. Mirad, en el año 2019 se aprobaron una serie de directivas de la Unión Europea y una de ellas es una directiva que se tiene que incorporar este año, aunque haremos, como siempre, las cosas tarde y mal. Una directiva, la 2019-1152, sobre condiciones transparentes y previsibles. Entonces, en esa transparencia de la que habla la Unión Europea está íncita una mayor exigencia en torno a los derechos informativos de las personas trabajadoras. Digámoslo así, que sería una pinza a mayores para expresar que no cabe otra alternativa que defender judicialmente que una referencia insuficiente a los términos del contrato que exige el artículo 15.3 debería producir inequívocamente que el contrato de trabajo se transformara en contrato indefinido por no ser habilitante del contrato por circunstancias de la producción. Bien, el problema una vez expresado el asunto formal, se reconduce a cómo se entienden las circunstancias de la producción. ¿Qué son las circunstancias de la producción? Y aquí, evidentemente, hay una especie de elemento continuista con el artículo 15.1b, el anterior contrato eventual por acumulación de tareas, que nos da algunas pautas, pero precisamente algunas de estas pautas produjeron otras tantas respuestas de las organizaciones empresariales cuando salieron ciertas sentencias y ciertas corrientes de jurisprudencia que no eran del gusto de la patronal. Fíjense ustedes, incremento ocasional
e imprevisible. Yo subrayo, porque creo que estoy en la obligación de subrayar estos dos adjetivos. Es un incremento ocasional y es un incremento imprevisible. ¿Por qué enfatizo estos dos adjetivos? Porque aquí está trazada una línea de diferencia evidentemente deliberada entre el contrato por circunstancias de la producción y el contrato fijo discontinuo. Si el incremento ni es ocasional ni es imprevisible, evidentemente esto tiene que reconducirse al contrato fijo discontinuo del artículo 16. Voy a dedicar una parte importante de mi intervención a intentar trazar la frontera entre los contratos temporales del artículo 15 y el contrato fijo discontinuo del artículo 16. Pero al final la sensación que nos va a quedar es que esto es bastante más difuso de lo que parece a primera vista. No obstante, repito, si el incremento no es ocasional ni es imprevisible, en principio no debería caber esta modalidad del contrato por circunstancias de la producción. Pero se añade algo, y son las oscilaciones dentro de la actividad normal de la empresa que generan desajuste temporal entre empleo disponible y el requerido siempre que sea fuera del ámbito del empleo fijo discontinuo. Bueno, antes que nada, fijaos cómo el legislador, de una forma muy deliberada, traza esta separación profunda. Contrato por circunstancias de la producción, contrato fijo discontinuo. Pero este desajuste temporal es fruto, como vamos a ver, de una jurisprudencia del Tribunal Supremo que iba de lo siguiente. ¿Cómo se suple el desajuste entre trabajo que hay que desarrollar y personas disponibles cuando una gran parte de la plantilla está de vacaciones? Tradicionalmente, el Tribunal Supremo entendía que en esos casos no había un incremento de tareas, pero había este desajuste que en la práctica producía que debía admitirse la utilización del contrato eventual del artículo 15, 1b del Estatuto de los Trabajadores. Esta era la doctrina tradicional del Tribunal Supremo. Sin embargo, en el año 2019 cambia el diapasón y sale una importantísima sentencia del Tribunal Supremo que expresa que el contrato eventual del artículo 15.1b no puede utilizarse para, repito, solventar este desajuste entre trabajo que puede no incrementar, pero continúa inalterado más o menos, y menos personal disponible porque parte del personal estaba de vacaciones. Por aquel entonces se generó un debate, en el año 2019, de cómo se suplían las vacaciones, porque como sabéis, tampoco era posible suplir las vacaciones mediante contrato de interinidad. Y no era posible porque, como es obvio, los trabajadores de vacaciones no tienen el contrato laboral en suspenso. Lo digo, y lo insisto, y lo reafirmo, porque, como sabéis perfectamente, hay bastantes convenios colectivos que prevén la utilización del contrato de interinidad precisamente para suplir vacaciones. Y eso es radical y profundamente ilegal. Y como vamos a ver hoy, además, profundamente lesivo para los intereses de las personas trabajadoras. Bien, ¿qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que una de las demandas de la parte patronal que ha sido atendida con ocasión de esta reforma es que la sustitución de las vacaciones, de nuevo, puede cubrirse mediante esta modalidad de contrato. Y puede cubrirse de una forma explícita. Es decir, antes la ley nada decía, ahora la ley dice perfectamente que las vacaciones pueden suplirse mediante contratos por circunstancias de la producción. Lo cual me llama la atención porque evidentemente a mí me da la impresión
de que si no fuera así y no se dijera de forma expresa, las vacaciones serían un ámbito correcto para que se utilizara el contrato fijo discontinuo. Pero sin embargo no es así. Claro, ¿qué pasa? Esto es lo que tenemos claro. Esto es lo que tenemos claro y es los desajustes entre empleo disponible y requerido pueden suplirse mediante contratos por circunstancias de la producción en el caso de vacaciones. Pero la ley lo pone como un ejemplo, no como la única posibilidad. Si leemos qué dice el artículo 15 en la nueva versión a este respecto, dice que oscilaciones que generen un desajuste temporal, y entre ellas las que se derivan de las vacaciones anuales. Y yo me pregunto, ¿qué otras oscilaciones que no sean un incremento en la producción y que no sea sustitución de vacaciones podrían justificar un contrato por circunstancias de la producción? Pues aquí es donde desde luego debemos empezar a discutir y debemos perfilar cosas. Por ejemplo, donde yo tengo clarísimo que no puede ser, puede haber un desajuste de plantilla por una huelga o por un ERTE. Es obvio que no cabe en este caso en ninguno de ellos recurrir al contrato por circunstancias de la producción. Pero podríamos plantearnos, y esto va a ser un tema sin duda conflictivo, si cabe este contrato, por ejemplo, cuando no se cumplen los servicios mínimos en una huelga o cuando no se cumplen los servicios de mantenimiento. Sin duda este tema va a ser conflictivo. Pero al margen de ese asunto, les pongo otros que me causan mayores dudas. Ejemplos de confinamientos de personas que pueden dar lugar a un ausentismo excesivo. Bueno, no sé qué va a pasar en el futuro con pandemias, incluso con el desarrollo de la que ahora estamos dejando atrás. ¿Cabría ahí el contrato por circunstancias de la producción? No lo sé. Desde luego debemos discutirlo. Pero sobre todo debemos discutir una pregunta. ¿Cabe que la negociación colectiva actúe a este respecto? Que identifique desajustes temporales en cuyo seno es posible acudir al contrato por circunstancias de la producción y que no tengan que ver con incrementos de actividad? Pues yo no lo sé. Tengo mi opinión y la someteremos a debate, sin duda. Yo lo que quiero expresar es que creo que el contexto de la ley obligaría a ser muy restrictivo con la admisión de este tipo de hipótesis que pueden generar contratos temporales por circunstancias de la producción. Porque si empezamos a ser flexibles en esta admisión, en la práctica, pues muy poco habremos andado en la lucha contra los contratos temporales. Bien, esto en cuanto a la causa, en cuanto a la duración máxima. Aquí la ley sigue la estela del anterior contrato eventual, pero la sigue con una serie de matices que son importantes y que desde luego matizan el campo de actuación de la negociación colectiva. En primer lugar, puede incrementarse hasta 12 meses. Pero el contrato que se ha introducido por circunstancias de la producción tiene a este respecto una diferencia, y es que desaparecen esos periodos de referencia de hasta 18 meses. Ahora son 6 meses de contrato que se pueden incrementar hasta 12. Y fijaos, que esto es interesante, cómo cambia la remisión a convenio colectivo. Hasta ahora se decía que el incremento más allá de los 6 meses del contrato eventual debía hacerse por contrato colectivo sectorial, preferentemente estatal. Y ahora desaparece esa preferencia. Es verdad que se mantiene convenio sectorial,
pero sectorial de cualquier ámbito. No tiene por qué ser estatal. Se pone al mismo nivel el convenio sectorial provincial, el convenio sectorial autonómico y el convenio sectorial estatal. Fijaos que es la única referencia expresa a la negociación colectiva en esta modalidad de contrato, lo cual es muy llamativo, la única. Antes había más, no voy a entrar en el pasado, ahora mismo pasamos a discutirlo cuando acabe esta página. Pero 6 meses incrementable hasta 12. Aquí me gustaría hacer dos preguntas. Dos preguntas que como negociadores y negociadoras nos van a interesar mucho. Primera pregunta. Bueno, ¿pueden valer las anteriores ampliaciones del contrato eventual establecidas en convenios colectivos que todavía están vigentes? Por ejemplo, imaginemos, llega octubre de este año y la primera jornada de contratos por circunstancias de la producción llega a 6 meses. Y los convenios colectivos no han regulado nada novedoso, pero están vigentes convenios colectivos que permitían incrementar el anterior contrato eventual de 6 a 12 meses. ¿Esa habilitación va a ser hábil para el nuevo contrato por circunstancias de la producción? Pues esta pregunta la dejo. Yo tengo mis dudas. Mi opinión es que debería responderse negativamente y que deberíamos volver a renegociar todas las cláusulas de incremento de la duración de contratos que ahora son contratos por circunstancias de la producción. Entre otros motivos, por la siguiente pregunta. ¿Sigue sin tener que justificarse específicamente? A mí me gustaría, no sé si es el momento, que algún día valoráramos si fue buena idea incrementar la duración de los contratos eventuales de 6 a 12 meses. Y probablemente la respuesta que nos demos será diferenciada entre unos sectores y otros. Pero sí que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en negativo y que con la confianza que tengo pues expreso también aquí. Es que en ningún convenio se justificaba por qué se incrementaba el contrato eventual de 6 a 12 meses. Era casi una cláusula de estilo. Una cláusula de estilo que a mí personalmente me dejaba un poquito extrañado. Oiga, ¿no sería razonable expresar por qué el convenio eventual, ahora el convenio por circunstancias de la producción, debe durar más de 6 meses? Y bueno, la ley no exige esta referencia expresa, pero yo creo que sería positivo que los convenios colectivos expresaran el porqué de este incremento de la duración. Incluso, si me permiten, ha habido otra cuestión que me ha llamado mucho la atención y que es muy frecuente en el sector del metal, por ejemplo, y es que cuando determinadas empresas generan su propio convenio de empresa, se separan, se divorcian totalmente del convenio de sector muchas veces, pero se divorcian excepto porque introducen una cláusula por la cual se remiten a la duración del contrato eventual, ahora del contrato por circunstancias de la producción, en el convenio colectivo de empresa. Y yo me pregunto si esta remisión debía ser legal, porque en definitiva esa remisión en el fondo es una regulación por adhesión en el propio convenio de empresa, que yo tengo mis dudas. Si usted quiere separarse del convenio sectorial, está muy bien, pero arrostra usted todas las consecuencias que ello lleva consigo. Por supuesto, ya estoy opinando y estoy invitando sin duda a que haya un debate. Pero me vais a permitir, que acabe esta página para plantear un par de ideas más, ¿no? La lógica de las prórrogas es la misma que del anterior contrato eventual. Es decir, solo cabe una prórroga en el contrato por circunstancias de la producción. Es decir, si se pacta por un periodo mínimo, al máximo legal o convencionalmente establecido, se puede prorrogar, pero solo por una única vez, con el fin de que no haya contratos efímeros. Lo que pasa es que este fin ya vamos a ver cómo se va a ver muy limitado
por la segunda modalidad del contrato por circunstancias de la producción, de la que tendré que hablar seguidamente, ¿no? Pero en esta modalidad, repito, solo cabe una prórroga. Y aquí tengo que plantearles más dudas que a mí me suscita una lectura más o menos sosegada. Como veis, estoy planteando casi siempre dudas, ¿no? Digo, por posible problema de concatenación de un contrato eventual del régimen anterior con uno posterior de circunstancias a la producción. Y digo, ¿cómo se interpreta lo ocasional, lo imprevisible o las oscilaciones? Me refiero a lo siguiente. Vamos a imaginar que hasta agosto, después veremos las transitorias, hasta agosto de este año, una persona está contratada durante 12 meses por un contrato eventual de los anteriores. Bien, y a continuación, la empresa firma un contrato por circunstancias de la producción de 6 meses. Luego hablaremos de concatenación y del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Pero ahora quiero plantear esta pregunta desde una perspectiva puramente causal. Es decir, ¿es legítimo salir de un contrato eventual y prácticamente sin solución de continuidad firmar un contrato por circunstancias de la producción? Esta es una pregunta que se están haciendo desde luego las empresas y que las están haciendo a sus asesores. Y sus asesores están, por supuesto, afilando las uñas para defender que esto es posible. Lo digo porque debemos pensar cómo se interpreta lo ocasional, lo imprevisible o las oscilaciones. Incluso haría, no sé si esta pregunta la estoy formulando con claridad, pero si no me lo criticáis y vuelvo a intentar expresarlo de una forma más sencilla. ¿Cómo se valoraría el encadenamiento de las dos modalidades de contratación por circunstancias de la producción? A continuación voy a hablar de estos 90 días máximos que tiene una empresa al año, de los cuales voy a hablar. Pero vamos a imaginar que una persona está contratada durante 6 meses por circunstancias de la producción, se le acaba el contrato, se le extingue y luego es llamado por la empresa durante un máximo de 90 días para trabajar por circunstancias de la producción. ¿Esto cómo tenemos que valorarlo desde una perspectiva causal de existencia o de no inexistencia de la causa? Porque claro, las causas teóricamente son autónomas, pero deberíamos cargarnos de razones para admitir solo de forma muy restrictiva estas posibilidades de encadenamiento. Porque esta es otra de las historias, y ya voy a callar por un momento, porque quiero que empecéis a participar. Esta es una de las historias que a mí me plantean problemas de la reforma. Muchas veces las empresas tienen la impresión de como si hubiera una especie de amnistía entre una reforma y otra. De esto hablaremos más, y como si cupiera ahora encadenar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Os decía que había un segundo contrato por circunstancias de la producción. Yo creo que esta fue, yo seguí las negociaciones de la mesa de diálogo social por la prensa. Evidentemente ahí tenéis un canal más directo, pero yo creo que esta fue la gran reivindicación de COE y CEPIME, ¿no? Una segunda modalidad, el contrato por circunstancias de la producción, que tenga que ver con situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada. Subrayo los calificativos, pero fijaos que aquí hay algo muy llamativo: previsibles. ¿Vale? Esta modalidad del contrato por circunstancias de la producción puede ser utilizada por la empresa hasta 90 días al año natural. Hasta 90 días. Y aquí hago una gran pregunta. ¿Se están incentivando los microcontratos? Porque en esta modalidad del artículo 15.3, del artículo 15.2, no está dicho que solo puede haber una prórroga.
pero tampoco está dicho que cada contrato sea el mismo. Entonces vamos a pensar en una empresa, por poner el ejemplo que se ha puesto en la negociación, que en una época, pues, por decirlo así, de saldos, pues durante 8 días contrata a trabajadores. O una empresa, pues yo qué sé, de eventos que durante 8 días contrata a trabajadores. Aparentemente les puede hacer un contrato de cada día o les puede hacer un contrato que dure 8 días. Pero en todo caso aquí no se pone ningún límite a los microcontratos. No sé, y esto solo lo diré a la práctica, cómo se van a trocear estos contratos. Desde luego, no parece aplicable la regla de la única prórroga. Y es previsible, repito, que en cada necesidad puntual que tenga la empresa se haga un contrato distinto. Y además, los 90 días a los que hace alusión la ley y durante los cuales la empresa puede recurrir a estos contratos son discontinuos. ¿Pero qué quiere decir eso de que son discontinuos? Vamos a imaginar que una empresa de esos 90 utiliza 89 días de una tacada. Eso no parece impedirlo la ley. Es más, pueden ser las personas afectadas, muchas, por la misma circunstancia de temporalidad. Y es incluso posible que un trabajador esté contratado hasta 90 de esos días. Y como decía antes, nada prohíbe, por lo menos en la ley, que un trabajador que haya agotado el plazo de los 6 meses del otro contrato de circunstancias de producción, luego sea reenganchado durante estos 90 días que tiene la empresa en un año. Con lo cual, bueno, pues a mí esta submodalidad me preocupa mucho porque creo que a través de ella realmente sí que se puede extender, aparte una temporalidad muy perniciosa de muy breve duración. Hombre, hay que tener en cuenta, no cabe duda, de que aquí rigen los incrementos de cotización por contratos de muy breve duración, pero cuidado. Y además, esta segunda modalidad del contrato por circunstancias de producción tiene una relación muy compleja con el trabajo fijo discontinuo. Ya respondiendo en parte a la última pregunta. Es decir, deliberadamente aquí la ley no dice que se excluyan los supuestos en los cuales pudiera acudirse al trabajo fijo discontinuo. Y entonces, aquí me pregunto, ¿son lo mismo, son conceptos distintos la intermitencia y la ocasionalidad? O por plantear la pregunta de otro modo, ¿es posible reconducir a este contrato las ocupaciones estacionales de menos de 90 días? Voy a poner un ejemplo al que luego recurriré. Hace un par de años me tocó poner un laudo en el Ayuntamiento de San Senso en relación con los limpiadores de playas. ¿Qué pasa? Que eran contratados temporales año tras año para limpiar playas en julio y agosto. Claro, pedí los TCs de la empresa y vi que en los últimos 5 o 6 años eran las mismas personas y declaré de una tacada como 95 fijos discontinuos. Claro, son menos de 90 días ahora. Entonces, vamos a hacer una pregunta que luego resolveremos. Y yo voy a intentar resolver de forma restrictiva. ¿Es posible reconducir a este contrato las ocupaciones estacionales de menos de 90 días? O por plantear la pregunta en otra hipótesis. ¿Los fijos discontinuos de menos de 90 días al año ya no tienen que ser fijos discontinuos? Pongo ahí, discutible. Pero en mi opinión, solo cabría recurrir a este contrato cuando no se trate de actividades de naturaleza estacional
o vinculados a actividades productivas de temporada. Es decir, yo creo que lo que hay que defender es que el fijo discontinuo de toda la vida, el de circunstancias estacionales, nunca puede ser cubierto por contrato por circunstancias de la producción. Y además, este contrato, ojo, puede ser desarrollado también a través de empresas de trabajo temporal. Esta visión no la perdamos, porque es posible combinar contrataciones directas con contrataciones a través de empresas de trabajo temporal. Entonces, insisto, creo yo que no sería posible, volviendo al ejemplo de antes, recurrir a este contrato por circunstancia de la producción para la actividad de limpiar playas en verano, porque es la típica actividad cíclica y estacional, ¿no? Pero sí sería posible, por ejemplo, para atender stands en recintos feriales. O también sería posible para periodos de rebajas en el comercio. O como apunto a continuación, por expresar la misma idea en otras palabras, habría un espacio común entre el trabajo fijo discontinuo y esta segunda modalidad de contrato por circunstancias de la producción, que sería este espacio por aquel espacio definido por aquellas actividades que tradicionalmente no eran propias del contrato fijo discontinuo. Ya veremos después cómo el contrato fijo discontinuo incrementa su ámbito en la reforma del 2021. Entonces, el incremento se puede producir mediante contrato fijo discontinuo o mediante este contrato cuando no llegue a 90 días al año. Pero el típico contrato estacional, yo creo que es intermitente y por lo tanto no cabe a través del contrato por circunstancias de la producción de hasta 90 días por empresa al año. Sé que lo que estoy diciendo es bastante complicado, sé que esto va a merecer sin duda algún espacio de debate y lo digo de una forma quizá un poco atropelladamente, pero simplemente para expresar preocupación y para que luego en debate lo podamos desarrollar y a lo mejor pues estas ideas perfilarlas un poquito de una forma mucho más precisa, ¿no? Pero cuidado, en este contrato sí que dice la ley que se debe trasladar a la representación legal de los trabajadores en el último trimestre las previsiones sobre ellos. Se entiende, por supuesto, que para el año entrante. Entonces aquí la pregunta y la duda que planteo es, ¿qué pasa si la empresa omite esta información? O variante de esta pregunta, ¿qué pasa cuando informa de parte, pero no informa de la totalidad? Si no hay esa información, solo caben consecuencias administrativos sancionadoras. Es decir, es como los derechos informativos normales del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, de tal forma que la decisión de contratar sigue siendo eficaz. O bien se aplicaría en este caso la norma del artículo 15.4 que dice que en ese caso los contratos se hacen fijos por incumplimiento legal. O sea, yo creo que hay que defender que de todo lo que la empresa no informe en torno a esas necesidades previsibles de 90 días, queda absolutamente cerrada la posibilidad de acudir a esta modalidad de contrato. Insisto, vamos a ver qué dicen los tribunales, pero a mí me parece que el artículo 15.4 lo dice de una forma muy clara. Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán las condiciones fijas. Por lo tanto, hay que defender que si la empresa no entrega previsiones a la representación legal de los trabajadores, ya no cabe que en el año siguiente pueda formalizar contratos de esta modalidad de circunstancias de la producción. Y otra cosa que me preocupa de esta segunda modalidad de contrato por circunstancias de la producción se refiere
a su difícil vinculación con las contratas. Porque a este respecto dice la ley, y lo dice para ambas modalidades de contrato por circunstancias de la producción, que no podrá identificarse como causa de este contrato la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio, dice, de su celebración cuando concurran circunstancias de producción en los términos anteriores. Entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Como digo, aquí se trata de una incompatibilidad, pero solo relativa. Está claro, no cabe identificar como causa del propio contrato por circunstancias de producción el contrato civil, mercantil o administrativo. Claro, ya no cabe para el contrato de obra porque desaparece, pero tampoco para este contrato por circunstancias de producción. Ahora bien, durante su desarrollo, es decir, durante esta subcontratación, pueden suceder circunstancias que abran el contrato por circunstancias de la producción. Entre otras, sustitución de trabajadores de vacaciones. Otras, necesidades ocasionales o previsibles de duración reducida, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la contrata hay que hacer un trabajo muy específico o reforzar ciertas tareas en días puntuales. Bueno, aquí parece que también cabría el contrato por circunstancias de la producción. Y cabría plantear dudas incluso cuando hay un incremento inesperado del objeto de la contrata. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero creo que es expresivo. Hay una obra de un túnel o de un aparcamiento y de pronto en esa obra aparecen ruinas históricas que hay que tratar. ¿Cabe en ese caso contratar por circunstancias de la producción? Bueno, pues aquí tenemos un sinfín de dudas, pero lo que tengo que expresar es que no está clara la relación entre el contrato por circunstancias de la producción y la imposibilidad de hacerlo para atender contratas y subcontratas. Lo único que está claro es que en general no cabe identificar como causa el propio contrato civil, administrativo o mercantil. Pero a partir de ahí hay que hilar bastante más fino, como sin duda tendremos ocasión de debatir a continuación. Bien, me vais a permitir que siga un poco más. No porque no tenga ganas de debatir, sino porque si no, se nos va el tiempo, ¿no? Y por lo menos quiero llegar a algunas afirmaciones claras. En cuanto al contrato de sustitución, el contrato de sustitución, en relación con el de interinidad que había hasta ahora, tiene menos novedades. Simplemente unas cuantas, por lo que interesa a un foro como el que estoy ahora hablando. La más relevante y la más clara es que se abre la posibilidad de que coincidan durante 15 días naturales la persona sustituida y la que es contratada por sustitución. Es decir, está previsto que una persona vaya a tener una suspensión de contrato y durante 15 días coinciden. Es una idea que, como sabéis, está inspirada en el vigente contrato de relevo, pero que lo que quiere es pues, esta transmisión de conocimientos durante días de coincidencia que como muchos serán 15. Pero quizá lo más interesante y lo que más nos pueda convocar a este foro es que el contrato de sustitución puede ser parcial para completar jornadas reducidas. Esta posibilidad hasta ahora se permitía no en el Estatuto de los Trabajadores, pero sí en el reglamento que desarrollaba los contratos temporales. Pero fijaos que ahora no solo es para... Antes estaba previsto solo para supuestos de reducción de jornada por guarda legal, por nacimiento de hijo, a tiempo, o sea, disfrute a tiempo parcial del nacimiento de hijo, y supuestos asimilados. Pero si vemos ahora el artículo 15.3, dice cuando se ampare en causas legalmente establecidas
o reguladas en el convenio colectivo. Y aquí se nos plantea otra materia de necesaria discusión. ¿Qué tipos de reducción de jornada previstos en convenio nos deben permitir abrir el contrato de sustitución? Y planteo hipótesis que puedan ser interesantes. Vamos a imaginar todo lo que tiene que ver con la formación para el empleo. Aquí a lo mejor había un ámbito interesante para que los convenios colectivos abrieran la posibilidad de contratos de sustitución. Pero habría, evidentemente, otros casos en los cuales esto no debería ser así. Por poner un ejemplo, está prohibido, salvo casos excepcionales, para las situaciones de ERTE, suspensivo o de reducción de jornada. Pero habría que pensar en casos en los que, insisto, temporalmente se reduce la jornada. Por ejemplo, imaginemos que se pacta el cambio a tiempo parcial durante unas mensualidades. ¿Cabría ahí un contrato de sustitución? Yo creo que este es un tema delicado y es un tema que puede abrir a la larga bastantes conflictos de intereses que habrá que solucionar en la negociación colectiva. Y bueno, y también aparece en la ley, hasta ahora solo estaba en el reglamento, la posibilidad de que se pacten interinidades por vacante mientras un puesto de trabajo se está resolviendo mediante un sistema de concurso durante un plazo máximo de 3 meses. Aquí no ha cambiado nada las cosas, solo han aparecido en la ley que antes estaban solo en el reglamento. Y asimismo, sí que es posible, de este tema no voy a hablar más porque no estamos en un foro de administración pública, durante 3 años en la administración pública tener el contrato de interinidad por vacante. El contrato que ahora se llama contrato de sustitución. Fijaos qué dice ahora el artículo 15.5. O sea, lo noticiable, lo aparente, lo que parece que tenemos claro es que se restringe mucho el encadenamiento porque antes era 24 meses en un plazo de 30 y ahora son 18 meses en un plazo de 24. Bien, pues esto está bien. Antes, dejadme volver un segundo al artículo 15.4. Antes se decía que cuando había fraude de ley, un contrato se presumía indefinido. Ahora no se presume, ahora se adquiere directamente la condición de fijo. Pero vamos a ver la problemática del encadenamiento de contratos temporales. Aparentemente, el primer párrafo del artículo 15.5 es igual a como era anteriormente. Lo único que cambia es donde antes ponía 24 meses, ahora pone 18. Y donde antes ponía 30, ahora pone 24. Por lo tanto, encadenamiento de 18 meses durante un plazo de 24 produce que el contrato se convierta en indefinido. Pero aquí empiezan los matices. Primer matiz. Si leemos perfectamente el artículo 15.5, vemos que el encadenamiento de contratos se refiere solo al contrato por circunstancias de la producción. Bien, atentos a este dato. Por circunstancias de la producción. Claro, y aquí se me plantean una serie de dudas. Las que planteo en esta página son las que menos me preocupan. Porque podríamos plantear, por ejemplo, que no computa el contrato de sustitución. Y me diréis, bueno, nunca computó. Y yo digo, vale, nunca computó. Pero es que puede haber una mala utilización del contrato de sustitución. Y me diréis, bueno, pero el contrato de sustitución, si se utiliza de forma defectuosa, hay un fraude de ley y el contrato se convierte en indefinido. Y yo digo, sí que es verdad, pero muchas veces los convenios colectivos hacen habilitaciones muy discutibles. Por poner un ejemplo que a mí se me ha
suscitado en la práctica. El convenio colectivo admite el contrato de sustitución para vacaciones. Ya vimos que no está bien. Pero vamos a imaginar que en el medio de un contrato por circunstancias de la producción aparece un contrato de interinidad para suplir vacaciones. ¿Ese contrato computa en los 18 meses? Pues aparentemente no. Aparentemente no. Hasta ahí casi no me preocupa. Pero os voy a plantear ahora un tema que sí que me deja muy preocupado. Vamos, esto ya lo he escuchado de las empresas, porque las empresas están estudiando muy bien esta reforma y esto ya lo he escuchado. Vamos a imaginar que una empresa está próxima a alcanzar los 18 meses. Bien, ¿qué puede hacer? Recurrir a una empresa de trabajo temporal. Recurrir a una empresa de trabajo temporal para que ponga a su disposición a un trabajador. Y me diréis, no pasa nada, cuenta igual, porque si leemos el artículo 15.5, cuentan también las cesiones a través de empresas de trabajo temporal. Ah, muy bien, pero vamos a imaginar que lo que le pide que ceda la empresa de trabajo temporal es a un trabajador fijo discontinuo de la empresa de trabajo temporal. Es decir, empresa, repito, que lleva 15 meses encadenando a un trabajador con contratos temporales, pero cuando lleva 15 meses, o 16 o 17, dice, bueno, se extingue este contrato y ahora contrato con una empresa de trabajo temporal que me ceda a un trabajador fijo discontinuo. Y tengo a ese trabajador DTT durante un plazo de 6 meses. Bueno, siguiendo la letra de la ley, como este trabajador no es temporal, ya no computa. Y esto sí que me preocupa. ¿Esto es un fraude de ley? Hombre, es un fraude de ley, pero un fraude de ley que parece que está permitido. Otra cosa es que mejoramos mucho el artículo 15.5 porque no es solo que un trabajador no pueda estar contratado mediante 2 o más contratos temporales en un plazo de, por 18 meses en un plazo de 24. Es que un mismo puesto de trabajo, dice el párrafo segundo, no podrá ser ocupado durante más de 18 meses en un plazo de 24, incluidos los contratos de puesta a disposición. Es decir, hasta ahora el 15.5, apartado segundo, remitía esta posibilidad a la negociación colectiva, pero ahora la impone directamente el apartado segundo del artículo 15.5. Claro, pero la misma limitación. En todo este asunto tenemos la posible cuña de la empresa que dice, bueno, pues vamos a sortear este pequeño obstáculo contratando a través de una empresa de trabajo temporal, pero que nos ceda precisamente a un trabajador fijo discontinuo. Bien, esto es parte del problema. Parte del problema. Pero voy a estudiar ahora la regla transitoria en cuanto al encadenamiento de contratos. Y la regla transitoria que tenéis delante es la transitoria cuarta del decreto ley 32, perdón, la transitoria cuarta no, la transitoria, perdón, estoy ahora sobre la marcha, la transitoria, la transitoria quinta. Dice lo siguiente, lo previsto en la redacción dada por el presente Real Decreto Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo. Y respecto de los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo de contratos, del periodo y el plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración solo el contrato vigente a la entrada en vigor del presente, de este decreto ley. Bien, como sabéis, este decreto ley ha entrado en vigor el 30 de diciembre del año 2021. Entonces, ahora lo que quiero es que nos centremos en esta transparencia de PowerPoint, perdón, en esta página de PowerPoint, en el último inciso, en cuanto al encadenamiento de contratos.
Es decir, computa el vigente en el momento de entrada en vigor de la reforma. Es decir, el contrato que está vigente, que por hipótesis será un contrato de obra o un contrato eventual, computa. Eso no hay ninguna duda. Lo cual plantea una hipótesis que a mí me preocupa mucho y que es la última hipótesis, que es que hay una aparente amnistía para los encadenamientos próximos a los 24 meses antes de la reforma. Me explico. Ha sido derogado el 30 de diciembre el anterior artículo 15.5. Por lo tanto, los contratos anteriores a la reforma se dejan de tomar en consideración, excepto el último. Los anteriores ya se desechó. Y, por lo tanto, cuando dos o más contratos estaban próximos a los 24 meses a fecha de 30 de diciembre, dejan de tenerse en cuenta los anteriores. Solo se tiene en cuenta el que está vigente en el momento de entrada en vigor de la reforma. O sea, quiero decir que hay una aparente amnistía. Lo que me han dicho a este respecto es que esta amnistía no fue casual, fue deliberada. Es decir, la patronal quiso esta amnistía y así lo manifestó en la mesa de negociación. Dicho en otras palabras, parece que es una construcción mía, pero yo creo que es lo que hay que deducir, por desgracia, del artículo 15.5 en la versión de la disposición transitoria, ¿no? Solo transita de la anterior reforma a la nueva el contrato que está vigente, por así decirlo. Pero ese no es el único problema. Hay un problema añadido, y no sé si me estoy explicando con suficiente claridad, pero por eso ahora quiero abrir el espacio de debate, porque quizá no lo esté haciendo de forma suficientemente clara. Fijaos que el artículo 15.5 solo se refiere a los contratos por circunstancias de la producción. Pero claro, contratos por circunstancias de la producción no hay ninguno actualmente. Es más, no va a haber ninguno hasta el día 31 de marzo. Porque como sabéis, y lo pongo en esta misma página, hasta el 30 de marzo de 2022 se pueden formalizar contratos de obra de la antigua, del artículo 15.1a, y contratos eventuales de la antigua 15.1b. Entonces, la pregunta que hago es, ¿estos contratos de obra que se formalizan o eventuales hasta el 30 de marzo del año 2022 y que tienen una duración máxima de 6 meses, computan en el encadenamiento de contratos del artículo 15.5? Pues yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que aquí la ley quería que computara. Pero fijaos lo que dice. Computa el que está vigente en el momento de entrada en vigor de la reforma. Ese computa, sea eventual o sea de obra. Pero a partir del 30 de marzo, perdón, el 30 de diciembre, está vigente la reforma. Y el artículo 15.5 solo se refiere al contrato por circunstancias de la producción. Entonces me temo que alguna empresa va a alegar que tampoco computan en el encadenamiento los contratos de obra y servicio y los contratos eventuales que se formalizaron hasta el 30 de se formalicen hasta el 30 de marzo de este año y que por lo tanto pueden estar vigentes hasta el 30 de septiembre de este año. Es decir, esto sí que lo tengo dudoso. El tema de que hay una amnistía con ocasión de la reforma lo tengo más claro. Esto nos lleva, si tengo razón, que no estoy empeñado en tenerla, pero nos lleva a un escenario en el que, por desgracia, el tema de los encadenamientos de contratos va a ser un tema que las empresas van a poder sortear con bastante facilidad en los próximos 2 años. Fijaos cómo han desaparecido casi todas las remisiones a los convenios colectivos en el artículo 15.2 y 15.3.
excepto el incremento de duración del contrato del que hablábamos antes, del contrato de circunstancia de la producción, de 6 a 12 meses, y las causas de reducción de jornada que habilitan el contrato de sustitución y el plazo inferior de 3 meses de duración del contrato de indemnidad por vacante. Es decir, si leemos el artículo 15.2 y 3, los nuevos contratos, y los comparamos con lo que había antes, vemos que ha decrecido mucho el llamamiento a la negociación colectiva. Es decir, ¿quiere eso decir que no son posibles otras intervenciones? O por expresar la idea en otras palabras, es que ahora la ley no quiere que la negociación colectiva intervenga. Antes ya lo sabíais. ¿Qué puestos de trabajo son hábiles para el contrato de obra? ¿Qué puestos se identifican con el contrato eventual? Todo eso ha desaparecido. Yo creo que hay, pese a ello, importantes temas que debe entrar la negociación colectiva en ellos. Lo decía antes Isabel, y yo creo que es interesante hablar de ello. Los motivos ocasionales que justifican el contrato por circunstancias de la producción. Antes Isabel lo comentaba desde la perspectiva de la limitación a las empresas de trabajo temporal. Pero ahora digo yo, hombre, podremos definir en qué estrictas circunstancias se pueden justificar motivos ocasionales que abren la posibilidad de este contrato de 90 días como mucho, de que la empresa disponga de 90 días al año como mucho, porque es que si no, la negociación colectiva casi nada podría hacer. Eso sí, os recuerdo, y esto era algo que no estaba en la ley, pero que ahora está, os recuerdo que el artículo 15.8, este sí, establece la posibilidad de que los convenios fijen planes de reducción de la temporalidad, criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de contrataciones temporales y la plantilla total de la empresa, criterios objetivos de conversión de contratos temporales en indefinidos, porcentajes máximos de temporalidad, consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos, criterios de preferencia para que las personas con contratos temporales pasen a indefinidos, incluidas las personas puestas a disposición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el artículo 15.8 está expresando una serie de mecanismos de promoción del tránsito de contratos temporales en contratos indefinidos. Ello, no obstante, insisto, yo creo que otro tema que hoy es central en el orden del día es qué puede hacer un convenio colectivo y qué no puede hacer. Yo creo que hemos sacado ya alguna conclusión. Por ejemplo, limitar algo en la esfera de las ETTs. Por ejemplo, perfilar un poquito el tema del encadenamiento de contratos. Por ejemplo, también, como vemos ahora, pues definir solo qué circunstancias concretas justifican el contrato de los 90 días. Es decir, yo creo que hay que empezar a pensar ahora, sobre todo, cómo se responde a través de los mecanismos colectivos, convenios de sector, convenios de empresa, acuerdos de empresa, a las reglas sobre contrataciones temporales que nos hace el Estatuto de los Trabajadores después de la reforma laboral. Voy a pasar por encima del contrato indefinido específico del sector de la construcción, no porque me quiera zafar de él, que no tengo ningún interés en zafarme, sino porque son las 12:14 y ahora tengo que hablar de otro temazo, como anticipaba Manuel, que es del fijo discontinuo. Entonces, si os parece, voy a dedicar un ancho tiempo al fijo discontinuo, quiero que no sea más de 20 minutos, para que aún nos queden 25 minutos para coloquio y aún podamos introducir algún dato más, ¿no? Entonces, respondiendo todavía más a Manuel, fijaos, es que además la ley, el decreto ley, produce un ensanchamiento del perfil del trabajo fijo discontinuo. O sea, vale para más cosas de las que valía hasta ahora. Pongo aquí una referencia a un amigo mío, García Ortega, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que dice que, tal como está definido el fijo discontinuo actualmente, tras la reforma, es un instrumento que coadyuva a atajar la temporalidad. Esta es su principal funcionalidad. Y se ensancha.
Pero no es solo que se ensanche, Manuel, es que además está acompañado de abundantes llamadas a la negociación colectiva. Yo creo que el fijo discontinuo tiene que pasar a ser un elemento central del debate en la negociación colectiva. Porque vamos a ver ahora las funcionalidades que la reforma le quiso dar a esta modalidad de contrato. La primera es la tradicional, trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Esto es lo que hubo siempre y sobre lo que Manuel discutía con su empresa. Pero segundo, trabajos que no tengan dicha naturaleza estacional, pero que son de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Les pongo un ejemplo. En el sector aeronáutico hubo un gran problema con los temporales, ya fueran personal de cabina de tripulante, de cabina de pasajeros o fueran personal de tierra. Como había una fuerte temporalidad, la inspección de trabajo lo que hizo fue obligar a convertir contratos temporales en indefinidos. ¿Y cómo respondió la empresa? Mediante la figura del contrato fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque alegaba que estos trabajadores solo les hacían falta en periodos determinados, de forma intermitente. Pues yo no sé si la empresa tenía razón o no, en este concreto supuesto, que no viví demasiado de cerca, solo leí sentencias. Pero fijaos que se abre una funcionalidad adicional, que es que trabajos intermitentes que no tengan periodos de ejecución determinados, pero sí indeterminados, se puedan desarrollar mediante trabajos fijos discontinuos, lo cual ya no son, evidentemente, trabajos de naturaleza estacional. Pero no solo eso. Como sabéis perfectamente, en el año 2020 hubo una famosa sentencia del Tribunal Supremo, la de 29 de diciembre, que por fin impidió vincular los contratos de obra a la realización de contratas mercantiles o administrativas. Bien, claro, esto planteó un gran problema a las empresas, que cómo les da cauce la reforma, diciendo que el contrato fijo discontinuo se puede concertar para prestar servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas. ¿De qué se trata en este caso? Pues evidentemente de que los periodos de inactividad coincidan con los periodos entre un contrato y otro contrato que firma la empresa, un contrato civil o administrativo. Y en cuarto lugar, como veríamos diciendo en esta discusión de antes, es posible el fijo discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida en los términos previstos en la propia Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Y aquí aparece esta figura de la que discutíamos del fijo discontinuo de empresa de trabajo temporal. Entonces, este es el menú general. Como vemos, sin duda, un ensanchamiento muy importante, muy profundo del contrato fijo discontinuo. Y esta es, sin duda, una apuesta estratégica de la reforma. Y como es una apuesta estratégica, no podemos mirar para otro lado. Lo que nos cabe es abordarla, ver qué dice la ley y sobre todo ver qué puede hacer la negociación colectiva. Porque la negociación colectiva sí que tiene un importante papel. Aquí digo lo contrario de lo que decía hace 10 minutos. Si hace 10 minutos decía hay muy pocas remisiones a la negociación colectiva al regular el contrato por circunstancia de la producción o el contrato de sustitución, ahora digo lo contrario. Aquí hay abundantes llamadas a la negociación colectiva. Y vamos a ver cómo se regula. En primer lugar, hasta ahora la ley diferenciaba
entre un fijo discontinuo de llamamiento incierto y un fijo periódico de llamamiento cierto que vinculaba al trabajo a tiempo parcial. Eso desaparece. Se elimina la figura del trabajador fijo periódico del artículo 12.3. Es decir, se deroga el artículo del Estatuto de los Trabajadores perdonad que estoy un poco atrasado, que en cuanto al fijo periódico habría la posibilidad de que se ubicara en el tiempo parcial. No va a entrar mucho en este tema, pero yo creo que esta desaparición es más aparente que real, pero bueno, tanto me da. No quiero hablar ahora del fijo periódico. En cuanto a los requisitos formales del trabajo fijo discontinuo, no cambian demasiado y tampoco quiero pararme en los requisitos formales que exige ahora el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Simplemente quiero expresar que deben figurar los elementos esenciales de la actividad laboral. Estos elementos esenciales muchas veces no pueden estar precisados con total exactitud, porque la jornada, a veces, en el trabajo fijo discontinuo, sobre todo en el de temporada tradicional, solo puede expresarse de una forma aproximativa, por la típica temporalidad por la típica secuencia temporal del trabajo, como de alguna forma ya nos ha anticipado Manuel, ¿no? Pero sí que lo que hace la ley ahora es establecer unas reglas mucho más estrictas, mucho más precisas en cuanto al llamamiento. Y aquí hay una remisión amplia al convenio colectivo. Si nos vemos el artículo 15.3, fijaos que el convenio colectivo tiene que fijar los criterios objetivos y formales. Esto lo tiene que hacer el convenio y es importantísimo que lo haga. Eso sí, como mínimo, dice la ley que este llamamiento tiene que ser por escrito o por otro modo que deje suficiente constancia. Bueno, no es poca cosa, pero fijaos que hay una serie de indicaciones precisas que deberían desarrollarse también por convenio colectivo. ¿Cuál es la antelación adecuada con la cual hay que llamar a una persona que sea fija discontinua? Pues eso no está precisado con exactitud en la ley y por lo tanto habrá que precisarlo en la negociación colectiva. Dice la ley que la empresa tiene que trasladar a la representación legal de los trabajadores el calendario previsto, ya sea anual o semestral. Esto del calendario semestral a mí me suena un poco naif, ¿no? ¿Por qué? Pues porque da la impresión de que solo hay una época de llamamiento y una época de no llamamiento. Y esto va a ser más complejo en la práctica. En la práctica va a haber seguro que varios llamamientos a lo largo de un año. Y además, la empresa tiene que notificar a la representación legal las altas efectivas cuando se produzcan. Fijaos, ¿qué pasaba cuando a un trabajador fijo discontinuo no se le llamaba? Pues lo que expresábamos siempre es que cabía, cuando conocía esa falta de llamamiento, que actuara por despido, porque esa falta de llamamiento se identificaba con un despido. Yo creo que con buen criterio lo que hace ahora la ley es decir la acción que proceda. La acción que proceda. ¿Por qué la acción que proceda? Porque esto de que la falta de llamamiento se haga coincidir siempre o se identifique con un despido, esto es discutible. A lo mejor la falta de llamamiento obedece a que simplemente no hay trabajo disponible. Si se me permite el símil, sería algo así como volver de una excedencia voluntaria. Que no te llamen al principio o que no te acepten buenas a primeras
no siempre significa un despido. Entonces, yo creo que acierta la ley cuando dice que la acción es la que proceda. La acción es la que proceda desde el momento en que se produce la falta de llamamiento o desde el momento en que la persona interesada conoce esa falta de llamamiento. Bien, a continuación, la ley se refiere al caso específico de las contratas y subcontratas. Fijaos que aquí lo que quiere hacer el legislador es llevar el trabajo de contrata y subcontratas al ámbito del trabajo fijo, de los contratos fijos discontinuos. Es decir, el periodo de inactividad, como ya anticipé, se produce en los plazos de espera entre recolocaciones por subcontrataciones. Pero aquí hay un problema. ¿Qué plazo máximo de espera puede haber? Pues dice la ley, este plazo máximo de espera por convenio colectivo. Otra llamada fundamental al convenio colectivo, fijar los plazos de espera máximos en el caso de fijos discontinuos adscritos a sucesivas subcontratas. Porque añade, en defecto de que lo que diga el convenio colectivo, ese plazo es como mucho de 3 meses. ¿Qué pasa cuando transcurren los 3 meses o el plazo que prevé el convenio colectivo y no ha habido una nueva recolocación del fijo discontinuo? Pues dice la ley, lógicamente, hay que adoptar medidas coyunturales o definitivas, según proceda. Es decir, habrá que tramitar un ERTE de reducción de jornada o de suspensión de contrato, o si el problema es definitivo, no se espera que haya ya más contrataciones, habrá un supuesto de despido del artículo 52 o un despido colectivo, ¿no? Pero esto es lo que dice la ley en torno a las contratas y subcontratas. Dice más cosas la ley. Y dice algo que a mí me llama la atención y que desde hace mucho tiempo se intentó en no pocos convenios colectivos. Establecer bolsas sectoriales de empleo a través de la negociación colectiva para personas fijas discontinuas durante periodos de inactividad. Por ejemplo, aquí en el Metal de Pontevedra tuvimos una experiencia, yo creo que fue positiva, de una bolsa de empleo. Pero lo que dice la ley es que ahora una bolsa de empleo para fijos discontinuos. Es decir, cuando estos fijos discontinuos están en periodo de inactividad, entrarían en esta bolsa de empleo que debería negociarse a través de convenio colectivo. Claro, esa bolsa de empleo debería plasmarse a través de contenidos formativos para favorecer la contratación de los trabajadores en la bolsa de empleo. Fijaos, esta bolsa de empleo que se podría regular por convenio colectivo no obstaría a las obligaciones de llamamiento efectivo de las empresas. Es decir, yo soy un fijo discontinuo y cuando me toque, con independencia de que estoy en la bolsa de empleo, pues me tiene que llamar la empresa. Pero esto plantea evidentes problemas. Esta bolsa sectorial, que es una idea interesante, va a producir cruces de contrataciones de fijos discontinuos. Es decir, estoy en la bolsa de empleo y me llama una empresa distinta de la que es mi empresaria. Y esto plantea un problema al cual la negociación colectiva no puede ser ciega, y no solo en el ámbito de la bolsa de empleo. Y es la justificación de las negativas a incorporarse. Me explico. Imaginaos que yo soy un fijo discontinuo. Estoy trabajando para una empresa del sector del metal. Bueno, tanto me da. Entro en periodo de inactividad y durante el periodo de inactividad es que tengo otro contrato. Y claro, cuando me llaman estoy trabajando en otro sitio. ¿Puedo negarme al llamamiento
de la empresa en la que soy fijo discontinuo, ¿qué consecuencias tiene si no comparezco al llamamiento? ¿A cuántos llamamientos tengo derecho a negarme? Claro, ahí me plantean una serie de problemas que la negociación colectiva ya conoce. Y la negociación colectiva de algún ámbito ya está tratando. Es decir, una cuestión a la que no podemos dejar de prestar atención es a que sea conveniente que un trabajador que sea fijo discontinuo pueda negarse a un llamamiento y no por eso perder, por lo menos a la primera vez, la condición de trabajador fijo discontinuo. Fijaos, esto ya estaba, pero lo vuelve a decir la ley. Es posible que un trabajador fijo discontinuo sea además un trabajador a tiempo parcial. Y también la ley abre la posibilidad, y yo creo que en este caso hubiera sido mejor que fuera una obligación, y aquí también estaría bien que el convenio colectivo actuara, que se estableciera la obligación de la empresa de llevar censos de personas contratadas bajo esta modalidad. Yo creo que esto debía ser una obligación. O sea, el tema del llamamiento está vinculado al censo. Y querámoslo o no lo queramos, en nuestra tradición histórica, el llamamiento casi siempre ha tenido como prioridad la antigüedad de cada persona en el trabajo fijo discontinuo. Por cierto, no lo iba a decir, pero he de decirlo, es muy frecuente que en los convenios colectivos aparezcan reglas de conversión de temporales en fijos discontinuos. Esto aparece mucho en Murcia, lo vuelvo a decir. Por ejemplo, durante la primera temporada he estado contratado eventual durante 30 jornadas y en la segunda durante 40. Pues bien, los que han hecho X jornadas en la primera y X jornadas en la segunda, automáticamente pasan a ser fijos discontinuos. Esto lo insisto porque ahora sería muy importante que la negociación colectiva vinculara el contrato por circunstancias de la producción de 90 días con la progresiva adquisición de la condición de persona fija discontinua. También establece la ley, y yo creo que esto está bien, la posibilidad de que por convenio se establezca un periodo mínimo de llamamiento anual. Es decir, como mínimo yo le garantizo a usted que va a ser llamado durante 150 días, o 180, o los que sean. Bueno, y si no se cumple esa garantía, pues habría que adoptar un mecanismo temporal de regulación de empleo. ¿Por qué no? También se prevé, y esto me parece una engañifa, ¿no? Porque esto va a ser difícil conseguirlo en la mesa de negociación. Se prevé que se establezca una indemnización por fin de periodo de actividad cuando no vaya seguida de otro llamamiento. Esto tiene que ver con los perfiles entre los contratos temporales y los contratos fijos discontinuos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que he escuchado y he dialogado con alguien que dice, no, es que prefiero ser temporal que fijo discontinuo, porque si soy fijo discontinuo, nunca recibo una indemnización por fin de contrato. En cambio, si soy temporal, cada vez que me voy, recibo la parte proporcional de los 12 días. Entonces, para equiparar estas situaciones, pues se prevé que por convenio colectivo se puedan establecer estas indemnizaciones por fin de periodo de actividad. Digo yo, creo que esto tiene que ver con la mala conciencia, lo pongo entre comillas, por la desaparición de las indemnizaciones que estas personas cobraban cuando extinguían sus contratos temporales. Fijaos que a continuación, y ya voy terminando con este apartado, dice el artículo 15, perdón, el artículo 16, que los trabajadores fijos discontinuos no deben sufrir perjuicios en sus derechos de conciliación, en sus ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y con otros derechos legales o convencionales. Esto es un asuntazo. Y esto, de verdad, que la negociación colectiva tiene que mimarlo.
Porque claro, cuando hay personas que oscilan entre periodos de inactividad y periodos de actividad, hay una sistemática tendencia a denegarles derechos de conciliación. Una persona que es llamada durante periodos intermitentes, pues es probable que también tenga problemas de adaptación de jornada, del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, esto se enuncia programáticamente, pero es un tema al que la negociación colectiva le debería prestar muchísima atención. Dice la ley, y lo dice de una forma muy importante, que en cuanto a la antigüedad se computa todo el tiempo de la relación laboral y no el tiempo de los servicios prestados. Es decir, la antigüedad se computa por tiempo natural y no solo por periodos de prestación efectiva de servicios. Dice, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento por su naturaleza, siempre con criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Me preocupa mucho la excepción porque puede convertirse en la regla general. Y no está de más recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que a los efectos del complemento de antigüedad, los fijos discontinuos tienen derecho a que se les compute el tiempo de no llamamiento. Se estableció esta doctrina en relación con el personal contratado por las campañas del IRPF y también la ha acogido el Tribunal Supremo. Ya acabando, dice el artículo 16 que hay que informar a las personas fijas discontinuas y a la representación legal de los trabajadores de las vacantes ordinarias indefinidas para que se puedan convertir los fijos discontinuos en trabajadores y trabajadoras con contrato ordinario. Y se añade, finalmente, que el fijo discontinuo es un colectivo prioritario en las acciones de formación durante los periodos de inactividad en las actividades de formación para el empleo. Bueno, pues me vais a permitir que acabe. Voy a utilizar 4 minutos y de verdad que esos 4 minutos solo van a ser para que recordéis que en el ámbito de las ETTs se pueden hacer fijos discontinuos. La ley ha introducido esta posibilidad de fijos discontinuos para las ETTs, diciendo que se vinculan a necesidades temporales de diversas empresas usuarias. ¿Eso qué quiere decir? Que el fijo discontinuo de la ETT va cambiando sucesivamente de empresa usuaria. Así está programado, ¿no? Y el periodo de inactividad, evidentemente, se asimila con los periodos de no colocación entre dos puestas a disposición. ¿Dónde está aquí lo más interesante? Que el artículo 10 de la ley de ETTs está remitiendo al ámbito del convenio colectivo del sector de las ETTs todas las cuestiones relativas a las garantías de empleo y a la regulación del fijo discontinuo de las ETTs. ¿Con esto qué quiero decir? Que el sector servicios, que la Federación de Servicios de vuestro sindicato va a tener ahora una misión fundamentalísima en la que todo el mundo tiene que coadyuvar, que es regular el fijo discontinuo de la ETT. Y eso va a ser en el convenio colectivo del propio sector de las empresas de trabajo temporal. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente que va a tener que haber una mínima conexión entre los convenios colectivos aplicables en las empresas usuarias y los convenios colectivos aplicables en la empresa de trabajo, en las empresas de trabajo temporal. Y os he hablado ya de las reglas transitorias. Simplemente os recuerdo que los contratos que estaban vigentes el 30 de diciembre de 2021 pueden mantenerse en su duración máxima. Es decir, si hay un contrato eventual del artículo 15.1b anterior firmado
por ejemplo, el 1 de diciembre de 2021 puede mantener vigencia hasta el 1 de diciembre de 2022. Si hay un contrato de obra firmado antes de la reforma laboral, puede durar 3 años o hasta 4 si el convenio colectivo prevé esa posibilidad. Eso sí, los que únicamente pueden durar 6 meses son los contratos de obra y los contratos eventuales que hubieran sido firmados o que estén siendo firmados entre el 30 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo del 2022. Y ya me callo así atropelladamente porque ya es la 1, pero bueno, yo no tengo ninguna prisa si queréis consultar alguna cuestión o algún debate más. Y perdonad porque sea tan atropellado, pero es que veía que el tiempo se me venía encima.